¿Por qué se desvanecen los paisajes de tu noche como la niebla ante el sol de la mañana? ¿Qué secretos te son susurrados en las profundidades del sueño, solo para ser velados en el momento en que la conciencia reclama su trono? Se nos dice que los sueños son meros ecos del día, pensamientos revueltos, visiones fugaces. Pero, ¿qué si la verdad es mucho más profunda, más inquietante, que si olvidar tus sueños no es un accidente, sino un acto deliberado, un filtrado de experiencias tan transformadoras, tan potentes, que podrían destrozar los cimientos mismos de tu realidad percibida? Acompáñame en un viaje más allá del umbral de lo mundano, hacia la sabiduría ancestral y los misterios ocultos que rodean el mundo de los sueños. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el sueño, la memoria y las fuerzas invisibles en juego en tu vida. Esta verdad podría hacerte sentir incómodo si te atreves a asomarte más allá del velo y desbloquear los secretos que tu alma comparte contigo cada noche. Dale un like a este video, comparte tus pensamientos iniciales en los comentarios y suscríbete para embarcarnos juntos en este camino de iluminación espiritual. Estamos a punto de explorar reinos que nunca debías recordar conscientemente, hasta ahora. Este olvido, esta extraña amnesia que barre la pizarra de la noche, ha intrigado a los buscadores de sabiduría ancestral durante milenios. ¿Es simplemente el frágil cableado del cerebro, o algo mucho más intencional? La ciencia y la psicología nos dicen que los sueños no son más que fuegos artificiales neuronales durante una fase específica del sueño, la etapa REM. Sigmund Freud los vio como el camino real al inconsciente, un tapiz tejido de deseos reprimidos y miedos ocultos. Carl Jung los consideró mensajes del inconsciente colectivo, vivos con arquetipos y símbolos universales. Ofrecen perspectivas, sí, enfocándose en el funcionamiento interno de la mente, el procesamiento de emociones y recuerdos. Resaltan la delicada naturaleza del recuerdo onírico, lo fácil que estas visiones efímeras se escapan del alcance de la conciencia despierta. Esta lente científica, aunque ofrece valiosos conocimientos sobre los procesos físicos, a menudo pasa por alto los susurros de posibilidades más profundas y enigmáticas. ¿El estado onírico está realmente confinado al cráneo, o sirve como un puente, un portal, quizás? Para los místicos antiguos y los practicantes de la alquimia interior, el sueño era mucho más que mero descanso. Era un momento en que la mente consciente renunciaba a su control rígido, permitiendo que los cuerpos sutiles se agitaran, que viajaran. Hablaban de viajes astrales, de viajes a otras dimensiones, planos de conciencia que vibran a frecuencias más allá de nuestra percepción cotidiana. Estas experiencias, afirmaban, eran vitales para la iluminación espiritual, para reunir conocimiento no disponible en el reino físico. Imagina tu alma, desprendiéndose parcialmente, elevándose a través de corrientes cósmicas, interactuando con energías, entidades y verdades que desafían la lógica de la vigilia. ¿No es el sueño meramente una proyección de la mente, sino un reflejo de reinos más allá de la mente? Esto nos lleva a un concepto susurrado en círculos esotéricos, una noción encontrada en varios textos prohibidos antiguos, la existencia de un velo del olvido. Al regresar de estos viajes nocturnos, este velo desciende, actúa como un filtro, una barrera protectora, protegiendo al frágil ego despierto de la abrumadora realidad de los planos sutiles. ¿Por qué? Algunos dicen que es por protección espiritual, para evitar que el shock de experiencias tan profundas perturbe nuestro viaje terrenal. Otros sugieren que es parte del proceso evolutivo, permitiéndonos enfocarnos en las lecciones del plano físico sin estar constantemente distraídos por la inmensidad más allá. Pero, ¿qué si este velo no es completamente natural? ¿Qué si hay fuerzas en juego, entidades descritas en algunos textos antiguos como arcontes o parásitos astrales, que interfieren activamente con nuestra conexión al estado onírico y los recuerdos obtenidos allí? La idea es inquietante, que seres no físicos puedan buscar mantener ciertos patrones energéticos dentro de la humanidad, cortando nuestro vínculo con la conciencia superior y la guía recibida en sueños. Une esto con el condicionamiento social que descarta los sueños como tonterías sin sentido,
y factores físicos como una glándula pineal calcificada, a menudo llamada el asiento del alma o la antena para sutiles energías cósmicas, y pintas un cuadro de un sistema diseñado, quizás deliberadamente, para impedirnos recordar nuestro verdadero potencial y las aventuras nocturnas de nuestra alma. Sin embargo, dentro de nosotros reside un poderoso aliado, la mente subconsciente. Actúa no solo como un repositorio de recuerdos, sino como un guardián. A veces, el subconsciente podría bloquear el acceso a ciertos recuerdos oníricos, no como un acto de supresión, sino de protección. Quizás la mente consciente aún no está lista para procesar la intensidad de la experiencia, la profundidad del mensaje simbólico, o la verdad incómoda revelada. Es un mecanismo de filtrado, sí, pero uno que también puede servir como un conducto para mensajes del yo superior, del alma, esperando pacientemente que estés listo para recibir. Pero, ¿qué sucede cuando ese velo es perforado, aunque sea ligeramente? ¿Qué sucede cuando un sueño es recordado? El impacto puede ser profundo. Hay innumerables relatos a lo largo de la historia y en la vida moderna de sueños que conducen a avances científicos, inspiración artística, advertencias cruciales o profunda sanación personal. Recordar sueños no es solo recordar imágenes, es acceder a una forma de guía, un mapa proporcionado por el alma para navegar tu vida despierta, descubrir tu propósito vital y fomentar tu iluminación espiritual. Entonces, ¿cómo levantamos este velo? ¿Cómo empezamos a recordar los mensajes que nuestra alma nos envía cada noche? Requiere un esfuerzo consciente, una declaración de intención. Una técnica implica el despertar consciente, establecer una intención antes de dormir, quizás incluso despertarse un poco más temprano de lo habitual y permanecer quieto, con los ojos cerrados, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, invitando a que los hilos persistentes del sueño afloren. Otra es el ancla vibracional. Elegir una palabra, un símbolo o una intención antes de quedarte dormido, un gancho para que el subconsciente se aferre y vincule a la memoria al despertar. Afirmaciones poderosas, susurradas con convicción como: esta noche soñaré y recordaré claramente lo que necesito saber, envían una señal poderosa a las partes más profundas de tu ser. Igualmente importante es crear el entorno adecuado, evitando bloqueos de memoria causados por el tiempo de pantalla nocturno, comidas pesadas o estrés excesivo, y, fundamentalmente, resistir la urgencia de agarrar el teléfono o precipitarse en el día inmediatamente al despertar, permitiendo que ese frágil recuerdo onírico tenga un momento para solidificarse. Una vez recordado, el viaje se desplaza a la interpretación. El lenguaje del alma no es literal, es simbólico, metafórico, profundamente personal. Interpretar sueños no es buscar símbolos genéricos en un libro, es sentir las emociones que el sueño evocó, conectar las imágenes con tus circunstancias vitales actuales y escuchar la sutil intuición que despierta en ti. Presta atención a los arquetipos, los temas recurrentes y, especialmente, a los sueños que se repiten. Algunas tradiciones dicen que un sueño repetido 3 veces tiene un significado particular, un mensaje crucial del alma que exige tu atención. En última instancia, los sueños que recordamos, e incluso el esfuerzo que hacemos para recordar los sueños que olvidamos, son parte de un proceso mayor. Son pistas, migas de pan dejadas por el alma, guiándonos hacia nuestro verdadero propósito vital, nuestro camino de iluminación espiritual. Son un diálogo continuo entre el yo consciente y el ser más vasto que somos, un puente entre lo mundano y lo cósmico. ¿Qué verdades intentan desvelarte tus sueños? ¿Qué sabiduría ancestral espera ser recordada? Las respuestas yacen justo más allá del velo del olvido. ¿Qué técnica probarás esta noche para levantar el velo y reclamar tus aventuras nocturnas? Comparte tus pensamientos abajo. El camino a la iluminación espiritual a menudo está pavimentado con sueños olvidados. Suscríbete y únete a mí en nuestra próxima exploración, donde profundizaremos aún más en el lenguaje de los símbolos y los secretos de los planos astrales. ¿Por qué estas experiencias vívidas y profundas se disuelven como la niebla matutina al despertar? La ciencia ofrece explicaciones,
La química neurológica cambiante a medida que el cerebro transita del sueño REM, la falta de codificación, típica de la memoria de vigilia, el gran volumen de datos efímeros procesados cada noche. Sin embargo, ¿es esta la historia completa? ¿O la facilidad con la que olvidamos nuestros sueños es un aspecto fundamental de la conciencia misma, un velo intencionalmente corrido? Considera la perspectiva sostenida dentro de ciertos hilos de sabiduría ancestral, a menudo insinuada en textos prohibidos fragmentados. Hablan del estado onírico no simplemente como procesamiento interno, sino como un viaje a otros planos de existencia, una inmersión temporal en frecuencias más cercanas a la pura energía cósmica. Traer de vuelta recuerdos de tales reinos podría ser intrínsecamente desafiante, similar a intentar retener agua en un colador. Quizás el olvido es protector. ¿Qué si la experiencia completa e inédita de navegar lo astral o sondear las profundidades del subconsciente es simplemente demasiado abrumadora para que el ego despierto la integre de una vez? La conciencia densa y lineal con la que operamos durante el día puede no estar equipada para procesar el lenguaje multidimensional y simbólico de las divagaciones nocturnas del alma. Podría ser una forma de censura cósmica, un mecanismo que asegura que solo aquello que es esencial o aquello para lo que estamos verdaderamente listos, se filtre. Esto se alinea con aspectos de la alquimia interior, donde los procesos transformadores ocurren en capas ocultas, produciendo cambios sutiles en lugar de instrucciones explícitas. Los misterios ocultos enseñan que el alma se comunica en capas. A veces, el mensaje no está destinado a la mente analítica, sino al yo más profundo, para ser integrado subconscientemente. Olvidar la narrativa explícita permite que el residuo energético, el sentimiento o la intuición central se asiente y haga su magia sin interferencia consciente. Piensa en ello no como un fracaso, sino como una retirada estratégica de datos que se procesan mejor fuera del escrutinio consciente. ¿Es este olvido, entonces, un defecto en nuestro diseño o una característica de nuestro estado evolutivo actual, una barrera que estamos destinados a trascender en última instancia en el camino hacia la iluminación espiritual? La facilidad con la que olvidamos podría ser una pista en sí misma, señalando no la insignificancia de los sueños, sino su inmenso poder y la posible interrupción que podrían causar si se accediera a ellos plenamente sin preparación. Sugiere que hay verdades a las que se accede en ese espacio liminal que nuestra realidad de vigilia no está del todo lista para contener. ¿Qué intuiciones poderosas, quizás desafiantes, se nos ocultan cada mañana? ¿Qué aspectos de nuestro ser, vibrando a una frecuencia diferente, quedan atrás en el momento en que abrimos los ojos? El velo del olvido es denso, su propósito enigmático, pero lo que yace detrás de él, y cómo podemos aprender a perforarlo consistentemente, es el verdadero misterio, un misterio profundamente entrelazado con la naturaleza misma de las realidades que atravesamos cada noche. Sí, la comprensión actual a menudo enmarca los sueños a través de dos lentes principales: la función biológica del sueño REM, un estado definido por el movimiento rápido de los ojos, la actividad cerebral que refleja la vigilia y la parálisis muscular, y la interpretación psicológica, notablemente desde la exploración de Freud de los deseos reprimidos y el mapeo de Jung de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Estas visiones sugieren que los sueños son el teatro nocturno del cerebro, procesando eventos diarios, emociones e impulsos ocultos, o quizás integrando información. Y, sin embargo, central para ambas perspectivas es la sorprendente fragilidad de la memoria onírica, como arena que se escapa entre los dedos, las narrativas intrincadas, las sensaciones vívidas, el profundo sentimiento del estado onírico, se desvanecen momentos después de que la conciencia regresa. ¿Por qué esta elusividad inherente? ¿Es meramente una peculiaridad evolutiva, el cerebro descartando datos no esenciales? ¿O, cómo podría sugerir la sabiduría ancestral, es esta dificultad en la evocación un mecanismo deliberado? Considera la posibilidad de que la profundidad de la información a la que se accede durante el sueño, la verdadera naturaleza de estos viajes, trascienda el lenguaje lineal y simbólico que nuestra mente despierta utiliza para estructurar la
Memoria. Los textos prohibidos hablan de diferentes modos de percepción, de acceder a realidades no limitadas por los sentidos convencionales. Si el estado onírico accede a tales reinos, quizás incluso roza la pura energía cósmica, entonces intentar codificar esa experiencia en la memoria cortical estándar podría ser como intentar contener un rayo en un frasco posible, solo, en vislumbres fragmentados y fugaces. La psicología toca el inconsciente, insinuando vastos paisajes ocultos. Pero, ¿qué si estos paisajes no son meramente repositorios de experiencias o deseos pasados, sino espacios activos de trabajo energético? La alquimia interior no solo sucede en la contemplación consciente, gran parte de la verdadera transformación ocurre en las profundidades, bajo la superficie de la conciencia. Los sueños podrían ser el taller principal para este proceso, un lugar donde se hacen ajustes sutiles, donde el cuerpo energético interactúa con corrientes invisibles. El olvido, entonces, no es una falla del recuerdo, sino quizás un límite necesario. Evita que la mente consciente interfiera con un proceso delicado, de manera similar a cómo despertar demasiado pronto puede interrumpir la integración de los ciclos de sueño profundo. Nos protege de la intensidad cruda, permitiendo que la esencia destilada, el residuo energético, se integre de forma no verbal, contribuyendo al camino lento y arduo hacia la iluminación espiritual. Podría ser que la lucha por recordar sea una pista, que la facilidad con la que estas experiencias se escapan apunte a su naturaleza no ordinaria, a su existencia en una frecuencia a la que nuestras mentes despiertas no están completamente sintonizadas. Los misterios ocultos no están destinados a ser comprendidos intelectualmente de una vez. Se absorben, se integran, se experimentan en capas. Quizás los sueños son el medio principal a través del cual se presentan estas capas más profundas de comprensión, no para análisis intelectual, sino para asimilación energética. El sueño olvidado podría dejar atrás no un recuerdo, sino un cambio sutil en el ser, una recalibración del campo energético de uno. Pero si el olvido tiene un propósito, ¿qué sucede cuando uno aprende a perforar este velo? ¿Qué capacidades se desbloquean cuando la memoria se vuelve menos frágil? Cuando el estado onírico revela sus secretos más fácilmente, ¿qué aspectos ocultos de la conciencia yacen latentes, esperando esta conciencia elevada? Pero, la sabiduría ancestral habla claramente sobre este asunto, aunque a menudo velada en metáfora y símbolo. A través de continentes, a través de los ecos de civilizaciones olvidadas y dentro del saber susurrado de los pueblos indígenas, corre un hilo persistente que durante el sueño, el control consciente sobre la forma física se afloja, permitiendo que un aspecto más sutil del ser, llámalo alma, cuerpo astral, doble espiritual, se aventure más allá de los confines del hueso y la carne. Esto no es mera imaginación. Estas tradiciones lo describen como una función fundamental de la conciencia, un viaje natural hacia otras dimensiones, planos sutiles de existencia que interpenetran el nuestro. Piensa en el vuelo del chamán, el samadhi del yogi, la proyección deliberada del iniciado de la escuela de misterios. No hablan de dejar el cuerpo atrás, sino de expandir la conciencia más allá de su proximidad inmediata, navegando reinos compuestos no de materia, sino de pura energía cósmica, intención y forma arquetípica. Estos son los reinos a los que se accede a través de lo que podríamos etiquetar como experiencias fuera del cuerpo o estados avanzados de sueño lúcido. Son los territorios de los misterios ocultos, ocultos no porque sean secretos, sino porque nuestra percepción ordinaria es demasiado tosca para registrar su vibración. Los textos antiguos, algunos de los cuales bien podrían ser considerados textos prohibidos por el poder que contienen o el desafío que plantean a la realidad convencional, detallan métodos para emprender estos viajes de forma consciente. Describen paisajes que no se encuentran en ningún mapa físico, encuentros con seres de luz y sombra, acceso a información que trasciende el tiempo y el espacio lineales. Aquí es donde la alquimia interior realmente comienza a acelerarse, no solo a través de la purificación del recipiente físico, sino transformando la sustancia misma de la conciencia,
refinando su capacidad para percibir e interactuar con estos estratos sutiles. Dominar esta habilidad, la navegación consciente del estado onírico o astral, es un paso profundo hacia la iluminación espiritual. Permite la experiencia directa de la interconexión de todas las cosas, proporciona perspectivas que rompen las limitaciones mundanas y puede revelar verdades ocultas sobre el yo y el cosmos. Es un camino lleno de desafíos, que exige disciplina, discernimiento y coraje, porque no todo lo que reluce en estos reinos es benigno, y la mente debe ser firme. Pero si estos estados son reales, si la conciencia puede de hecho explorar dimensiones más allá de lo físico, ¿cuál es entonces la naturaleza de esta realidad física que habitamos? ¿Es meramente una frecuencia dentro de un vasto espectro? Y si nuestra conciencia puede viajar, que la ata tan firmemente a esta forma densa, exigiendo su regreso cada mañana, a menudo con una sacudida que deja el cuerpo tambaleante y la memoria fracturada, ¿qué mecanismos biológicos o anclajes energéticos necesitan este regreso? ¿Y qué sucede cuando esos anclajes comienzan a cambiar o aflojarse? ¿Hay repercusiones físicas por la exploración astral extensa? Así que viajamos más allá de los confines del hueso y la carne, exploramos reinos de pura vibración, tocamos el tejido mismo de la existencia, solo para regresar a esta forma densa cada amanecer. Los recuerdos desvanecidos, fragmentados, a menudo descartados como mera fantasía. ¿Por qué esta amnesia? ¿Por qué las experiencias profundas, los destellos de energía cósmica ilimitada, y la profunda sabiduría ancestral a los que se accede en estos estados, son tan esquivos al despertar? Las enseñanzas antiguas, algunas encerradas en textos prohibidos y tradiciones susurradas, hablan de un fenómeno, un aspecto fundamental de nuestro estado encarnado, el velo del olvido. Imagina, si quieres, no una barrera física, sino un filtro energético. Al reingreso del alma en el cuerpo físico, un proceso quizás más brusco y complejo de lo que comprendemos. Este velo desciende, o mejor dicho, se activa. Actúa como una especie de amnésico espiritual, atenuando u ocultando por completo las vívidas reminiscencias de excursiones no físicas. ¿Por qué? Las razones postuladas dentro de estos misterios ocultos varían, pero dos destacan consistentemente: protección y propósito. Protección, porque la memoria completa y no adulterada de estas realidades vastas, a menudo abrumadoras, el puro contraste con el limitado mundo físico, podría ser profundamente desestabilizadora para la frágil psique humana, podría hacer que funcionar en esta realidad terrestre específica, con sus necesarias ilusiones de separación y limitación, fuera extremadamente difícil. Nos protege, en cierto modo, de la sobrecarga sensorial y espiritual. Propósito, porque este velo está intrínsecamente ligado al camino evolutivo trazado para nosotros dentro de esta dimensión física. Los desafíos, las lecciones, las oportunidades de crecimiento aquí se basan en un cierto nivel de ceguera hacia nuestra verdadera y expansiva naturaleza. Necesita fe, intuición y trabajo interior, la esencia misma de la alquimia interior, para redescubrir lo que se olvida. Si recordáramos plenamente nuestra capacidad para atravesar dimensiones e interactuar con otras formas de conciencia, nos enfrentaríamos a las luchas de la existencia física con la misma intensidad. El velo nos impulsa a buscar la iluminación espiritual no como un retorno a la verdad conocida, sino como una búsqueda hacia lo desconocido, fomentando una conexión más profunda con nuestra propia guía interior, en lugar de depender de experiencias externas y recordadas. Este velo no es meramente pasivo, filtra activamente la percepción al regreso. Piensa en el shock de despertar, ese momento de resolidificación en la forma física. Se especula que esta sacudida energética refuerza la función del velo, anclando la conciencia de regreso a la frecuencia densa y desconectándola de las vibraciones más sutiles exploradas. El desafío para aquellos que buscan conectar conscientemente estos estados, para traer de vuelta el conocimiento y la claridad obtenidos, es aprender a navegar este velo, a adelgazarlo,
a encontrar formas para que los recuerdos más sutiles se impriman en la mente despierta antes de que se pierdan en la estática energética de la realidad física. ¿Es el velo una limitación inherente o una condición temporal diseñada para ser superada como parte de nuestra evolución colectiva? ¿Y qué yace al otro lado, no solo del velo, sino de toda esta realidad percibida cuando se cuestiona su naturaleza fundamental? Y si el velo no solo se trata de olvidar otros reinos, sino también de dar forma a nuestra percepción de este, pero, ¿qué si la dificultad para recordar sueños no es solo una consecuencia pasiva del cambio de densidades o un velo inherente? Que si hay fuerzas activas en juego, tanto externas como internas, trabajando para suprimir este vínculo vital con otras realidades y estados de conciencia. Considera el susurro persistente, encontrado en ciertos relatos antiguos, a menudo velados en misterios ocultos, de entidades no físicas a veces llamadas arcontes en textos gnósticos, o referidas como parásitos astrales en tradiciones esotéricas posteriores que se alimentan o manipulan los patrones energéticos humanos. Estos relatos, a menudo fragmentados y considerados textos prohibidos, sugieren que un objetivo principal de tal interferencia podría ser nuestras exploraciones nocturnas, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque dentro del paisaje, sin inhibiciones de los sueños, potencialmente accedemos a dimensiones donde las reglas de su influencia podrían ser diferentes, donde podemos acceder directamente a la pura energía cósmica o reclamar fragmentos de sabiduría ancestral que han sido deliberadamente oscurecidos. Estas influencias externas, si existen, buscarían lógicamente cortar la conexión para distorsionar la señal de recuerdo al despertar, asegurando que la información, las percepciones, la pura libertad energética experimentada en estos estados permanezca encerrada. Esto se alinea inquietantemente bien con la facilidad con la que la mayoría de las personas descartan sus sueños. Estamos programados, a través del condicionamiento social que impregna los medios, la educación e incluso la conversación casual, para ver los sueños como sin sentido, aleatorios, simplemente el cerebro procesando el residuo diario. Este escepticismo generalizado actúa como un poderoso bloqueo interno, reforzando cualquier interferencia externa. ¿Por qué te esforzarías por recordar algo que te han enseñado que es completamente sin importancia? Esta programación mental crea un terreno fértil para el olvido, convirtiéndose en una profecía autocumplida que cierra efectivamente una vía crucial para la iluminación espiritual y el autodescubrimiento. Además, considera el recipiente físico. Las tradiciones esotéricas, a través de culturas, han hablado durante mucho tiempo de ciertas glándulas o centros energéticos dentro del cuerpo como conductos para la conciencia superior o conexión con reinos más sutiles. La glándula pineal, a menudo llamada el asiento del alma o el tercer ojo, es uno de esos puntos. Su calcificación o bloqueo, potencialmente debido a la dieta, el entorno o incluso a una manipulación energética específica, podría verse como una manifestación física de esta supresión, dificultando el mecanismo biológico necesario para traducir experiencias no físicas, como sueños lúcidos o significativos, en memoria de vigilia coherente. Esto no es solo un problema físico, está profundamente entrelazado con el cuerpo energético. El trabajo de la alquimia interior se convierte entonces no solo en un viaje de purificación de la mente y el espíritu, sino también en la recuperación de la capacidad del cuerpo físico para actuar como receptor y transmisor sensible para estas energías y recuerdos sutiles. Así, nos enfrentamos a un posible asalto multicapa a nuestra capacidad para recordar nuestros viajes nocturnos, especulada interferencia energética externa, programación mental interna generalizada y posibles limitaciones físicas. Estas fuerzas parecen colaborar para mantener a la humanidad encerrada en una frecuencia energética específica, enfocada únicamente en la percibida realidad del plano físico. Pero, ¿cuál es su objetivo final? ¿Y podría la comprensión de la naturaleza de estas interferencias revelar misterios ocultos aún más profundos sobre la arquitectura fundamental de nuestra realidad y nuestro lugar dentro de ella? Si nuestro recuerdo onírico está siendo activamente suprimido, ¿qué verdad profunda sobre nuestro potencial se nos está ocultando?
Y si el tejido mismo de la realidad de vigilia, el escenario en el que desarrollamos nuestras vidas, está intrínsecamente ligado a las energías que se cosechan o controlan a través de esta supresión, pero considera ahora al arquitecto dentro de la intrincada fortaleza de tu propio ser, más allá de las especuladas manipulaciones externas o la programación generalizada de la mente colectiva, yace la función profunda, a menudo invisible, del propio subconsciente. Piensa en él no solo como un repositorio pasivo de recuerdos olvidados y miedos reprimidos, sino como un guardián activo e inteligente, un filtro sofisticado posicionado estratégicamente entre la inmensidad de la experiencia del alma y la capacidad limitada de la conciencia del ego despierto. Este centinela interno, este guardián subconsciente, opera con su propia forma de sabiduría ancestral, un saber innato de lo que la mente consciente está verdaderamente lista para enfrentar, integrar o simplemente percibir. Cuando el alma, o tu yo superior, llámalo como quieras, intenta transmitir mensajes a través del velo del sueño, mensajes a menudo saturados, con el poder crudo y sin filtrar de la energía cósmica, portando intuiciones profundas, posibles líneas de tiempo futuras, o revelando misterios ocultos profundos sobre la realidad y tu lugar dentro de ella, el subconsciente permanece vigilante. Su función principal es la preservación. Si la verdad presentada en el sueño es demasiado disonante con la estructura de creencias actual de la mente consciente, demasiado abrumadora para su resiliencia emocional o demasiado desafiante para su identidad establecida, el subconsciente puede elegir conscientemente bloquear o distorsionar ese recuerdo al despertar. No es un acto malicioso, es una forma de protección psicológica y energética. Evita que el frágil recipiente del yo consciente se haga añicos por una verdad que aún no está equipado para manejar. Este proceso de filtrado del recuerdo onírico es, en esencia, un mecanismo regulador natural para la iluminación espiritual. El verdadero despertar rara vez es un shock repentino y brusco que incapacita. Es más a menudo un despliegue gradual, una lenta integración de frecuencias superiores y perspectivas más amplias. El subconsciente facilita esto al dosificar las revelaciones, mostrándote solo lo que puedes procesar y metabolizar en un momento dado. El viaje de la alquimia interior, por lo tanto, no es solo un viaje de purificación del espíritu, también se trata de fortalecer y expandir la capacidad de la mente consciente y el cuerpo energético para recibir y anclar de forma segura estas verdades superiores. Se trata de construir la resiliencia necesaria para mirar el rostro de la sabiduría del alma sin inmutarse ni desintegrarse. Podría ser que algunas disciplinas antiguas, quizás insinuadas en ciertos textos prohibidos oscuros, comprendieron íntimamente este proceso de filtrado subconsciente, ideaban prácticas no solo para forzar el recuerdo onírico, sino para preparar la mente consciente, a través de rituales, contemplación o trabajo energético, para ganarse la confianza de este guardián interno, haciéndose así lista para recibir los mensajes más profundos. El olvido de un sueño potente podría no ser una falla de memoria, sino una ejecución exitosa de este protocolo protector por parte del subconsciente. Pero, ¿qué sucede cuando este filtro protector está él mismo bajo presión, quizás debilitado por las mismas fuerzas externas que consideramos antes, o cuando los mensajes del yo más profundo se vuelven tan urgentes, tan críticos para tu camino, que comienzan a anular el filtro, exigiendo atención independientemente de la preparación? Pero cuando ese filtro protector falla, o cuando la urgencia del mensaje anula la precaución, ¿qué sucede? El sueño es recordado, no solo vagamente, sino a veces con una claridad cristalina, las emociones crudas, la imaginería grabándose a fuego en la mente despierta, y este recuerdo rara vez es benigno o intrascendente. Considera los innumerables relatos, que abarcan culturas y épocas, de avances catalizados por sueños. El químico luchando con la estructura de una molécula, solo para verla perfectamente, formada en un sueño, el artista buscando inspiración, recibiendo una visión completa durante la noche, el buscador lidiando con una pregunta filosófica profunda, encontrando la respuesta presentada en forma simbólica dentro del paisaje onírico. Estas no son meras anécdotas,
son ecos de una verdad más profunda susurrada desde el subconsciente, quizás recurriendo a un pozo de sabiduría ancestral mucho más antiguo que nuestra historia registrada. Sugieren que los sueños no son solo un reprocesamiento de la vida diaria, sino un conducto, un portal que accede a capas de realidad o conocimiento típicamente veladas a nuestra percepción consciente. Un sueño recordado puede servir como una advertencia clara, evitando un desastre o redirigiendo un camino peligroso. Puede iluminar un talento oculto, un deseo reprimido o un aspecto olvidado de la verdadera naturaleza de uno, empujando al individuo hacia una existencia más auténtica. Esto no es simplemente una perspicacia psicológica, se siente como guía emanando de una fuente que conoce el gran diseño, un mecanismo de dirección sutil impulsado quizás por débiles corrientes de energía cósmica, dirigiendo el alma hacia su propósito previsto. El trabajo de la alquimia interior a menudo se desencadena por tales fragmentos recordados, una pesadilla perturbadora que revela un miedo central que necesita purificación, una visión de belleza trascendente que indica un potencial para la iluminación espiritual, una narrativa simbólica que esboza pasos hacia una verdad personal previamente desconocida. Estos sueños recordados son potentes iniciadores, exigen atención, reflexión y, a menudo, acción. Ignorarlos se siente como dar la espalda a un mensajero que trae noticias vitales. La pregunta entonces se vuelve, ¿por qué estos sueños específicos tienen permitido atravesar el velo del olvido? ¿Es una importancia intrínseca dentro del sueño mismo? ¿Una frecuencia vibracional que elude el filtro? ¿O es una señal de que el yo consciente, quizás sin saberlo, ha alcanzado un punto de preparación, por frágil que sea, para recibir esa pieza particular del rompecabezas? Algunos textos prohibidos, de los que se murmura en voz baja por aquellos que se adentran en los misterios ocultos, insinúan métodos no solo para interpretar sueños, sino para cultivar esta permeabilidad, para reducir intencionalmente la barrera subconsciente y acceder a verdades más profundas. Pero acceder es una cosa, integrar la sabiduría o las advertencias profundas, a veces aterradoras, contenidas dentro de estas visiones recordadas, es otra muy distinta. Requiere coraje, discernimiento y una voluntad de permitir que estas revelaciones nocturnas reconfiguren fundamentalmente la realidad de vigilia. Fuerza una confrontación con aspectos del yo y del universo que pueden ser incómodos, desafiando los cimientos mismos de lo que creemos que es real o posible. Y si estos sueños recordados son de hecho conductos hacia el conocimiento o energías, más allá de lo personal, ¿qué implica esto sobre la naturaleza de la realidad misma y la fuente de estas potentes visitas nocturnas? Esta navegación del reino onírico, buscando la iluminación espiritual oculta en su interior, es un paso vital en nuestra alquimia interior. Es donde la sabiduría ancestral a menudo se revela. ¿Qué sueño potente ha guiado tus pasos en la vigilia? Comparte tus intuiciones en los comentarios. Tus experiencias iluminan el camino para otros. Suscríbete y comparte esta sabiduría. Únete a mí en nuestra próxima exploración, donde profundizaremos en Ero.